Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a un nuevo podcast de escritores en línea del canal 17 Musas en YouTube. En esta ocasión tenemos la presentación de un nuevo libro que acaba de salir, está calentito, y tenemos aquí a su autora, Olga Mínguez Pastor. Hola Olga, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Olga, para quien no nos haya seguido nunca en nuestros podcasts ni nuestras entrevistas a escritores, pues ha estado en varias ocasiones hablando anteriormente de sus novelas y de sus obras teatrales. En esta ocasión presenta un libro de relatos que se llama Intuición, los casos del inspector Vélez. Para quien no conozca a Olga Mínguez, comentaros que es de Elche. Nació en 1979, es licenciada en Historia por la Universidad de Alicante y compagina su trabajo como profesora de secundaria con la narrativa y la dramaturgia teatral. Empezaste con teatro, que has tenido un gran éxito con la obra Victoria viene a cenar en los teatros Luchana, que creo que se sigue representando a día de hoy. Y posteriormente publicaste después de las obras teatrales, entre ellas esta que ha tenido incluso algún premio como el de dramaturgia. Publicaste, eh, También has publicado varios relatos, tanto en antologías como individualmente, creo. Y por otra parte, tus dos novelas, que son la absurda existencia de Dalila Conde y La niña del mercado. Y ahí es donde aparece nuestro inspector Pérez. Pues bien, cuéntanos un poquito de qué va Intuición y por qué relatos. Sí, Intuición es, como bien dices, un libro de relatos, ¿no? Pero es un libro de relatos que tienen conexión entre sí, ¿vale? Aquí sería un poquito el hilo conductor, precisamente el inspector Leonardo Vélez, que, como bien mencionabas hace un momento, pues ya lo conocemos de la absurda existencia de Dalila Conde y de la niña del mercado, ¿no? Intuición es una precuela, es lo que ocurriría los años previos a Dalila Conde, ¿no? Sería desde que Leonardo Vélez ingresa en el Cuerpo de Policía Nacional hasta meses previos a lo que ya conocemos con la novela que estamos mencionando de Dalila Conde. Aquí lo que vamos a encontrar es una serie de relatos que van lineales en el tiempo, como bien decía, ¿no? Desde su ingreso en el Cuerpo de Policía Nacional y que va avanzando según los diferentes destinos que él va teniendo, cómo se va formando. Cada relato es un poquito un salto hacia adelante en el tiempo. Y cada uno de estos relatos pues, son autoconclusivos, eh, pero que están muy relacionados entre sí, ¿no? En muchos de ellos veremos cosas que han ocurrido en relatos anteriores, incluso nos anticipan, nos avanzan cosas que veremos posteriormente en las dos novelas. ¿Cómo fue la inspiración para decidir hacer una precuela sobre el inspector? Como Leonardo Vélez es un personaje bastante peculiar, que además pues, he tenido la fortuna de que el público ha empatizado muchísimo con él, muchísima gente me preguntaba, me decía que le encantaría saber más de él, no solo a partir de Dalila Conde, que ya pues tiene ya, creo que Dalila Conde empieza ya con 38 años o por ahí ya él, sino que le gustaría saber un poquito antes, ¿no? Cómo se formó y qué fue de él, ese caso tan importante del que habla en Dalila Conde de su pasado, que tanto le marcó, que fue un punto de inflexión para él, ¿no? El de Eh, Casas Viejas. el de Casas Viejas, es efectivamente el caso de Casas Viejas. Pues a partir de ahí pues fui en mi mente pensando, pues oye, ¿por qué no? Porque además yo esta información la tengo y la tengo por la razón de que cuando yo construyo pues, una novela, una obra de teatro, me centro muchísimo, muchísimo en los personajes, en la construcción de los personajes. Yo tengo información de los personajes que a lo mejor nunca llega a aparecer en una novela o en una obra de teatro, que me la guardo para mí, pero que para mí es esencial a la hora de crear ese personaje. Yo siempre digo que tú en tus obras tienes que conocer a tu protagonista y a tu antagonista como a ti misma.
Por eso, claro, creo el biotopic, la vida de estos personajes con, ya digo, información que nunca va a aparecer. Entonces, esa información que me pedían muchos lectores, yo ya la tenía realmente. Yo ya sabía cómo había empezado Leo Vélez, yo ya sabía cuál había sido su trayectoria. Pues a partir de ahí solo me quedo afinar y construir una serie de casos. Algunos de ellos sí que los tenía perfilados en mi mente, otros pues han sido casos nuevos para crear pues esta trayectoria, ¿no? Estos años hasta el momento ya de Dalila Conde que conoce el lector. Pues aunque los relatos están muy bien, estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué elegiste la forma de relato y no la de novela con distintos capítulos en distintas líneas temporales? No sé, porque me pareció también un poquito un reto, ¿no? Porque crear un gran caso es complicado, evidentemente, porque tienes que estructurar muy bien, intentar no perderte en ese caso, sobre todo cuando utilizas muchísimos personajes, muchísimas subtramas y Claro, una demás. novela lleva muchos personajes. Exacto, pero me pareció para mí un reto, porque además yo soy una persona, como suelo decir, que se enrolla muchísimo, que me explayo muchísimo, por eso nunca podría ser escritora de poesía, a mí lo breve no es lo mío. Y para mí me parecía un reto personal el poder hacer casos autoconclusivos, es decir, casos que en unas pocas páginas empezaran y terminasen. Porque ya te digo, como suelo extenderme muchísimo y siempre colocar muchas subtramas, muchos detalles, crear muchos personajes, las vidas de esos personajes también, hasta el mínimo detalle, pues me parecía interesante, ¿no? Y adentrarme en el tema del relato, que como bien has dicho al principio, he escrito muchísimos relatos en antologías, Sí. pero un libro completo de relatos míos, no, hasta el momento, ese formato no lo había tocado. Y me Ajá. pareció interesante hacerlo así también. ¿Cuál es la mayor fortaleza narrativa de intuición en comparación con las novelas anteriores de la serie? Yo creo que precisamente, además de utilizar el mismo lenguaje directo de las novelas, ser capaz de enganchar al lector sin tener una trama tan larga como la de las novelas. Creo que estaría ahí el fuerte, el ser directo, pero no escatimar tampoco en detalles. Sí, yo creo que es eso, porque yo la verdad, cuando empecé los relatos, yo soy más de novelas, y que es verdad que últimamente leo mucho de relato, sí que dije, pero si estos son novelas cortas, incluso cuando me preguntaban, ¿qué tal? Es que a mí los relatos no me gustan, tal, y digo, no tiene nada que ver, estos son historias autoconclusivas en formato más breve que en una novela, pero ves completamente lo que es la evolución del protagonista, porque siempre el protagonista es el mismo y siempre es un caso policial y siempre es inspector. Lo que se ve es más o menos 10 años de su Ujú, trayectoria en distintos flashes de tiempo. ujú. ¿O me he Exactamente. equivocado? No, no, son 10 años. Empecé Vale, vale. con 27, cuando estaba en el cuerpo hasta sí, 37, casi 38, sí, unos 10 años. Unos 10 años. ¿Cómo crees que la relación entre el inspector Vélez y sus superiores influyen a lo largo de su desarrollo profesional y personal? Influye muchísimo. Se va viendo que cada uno de los destinos que tiene superiores diferentes, ¿no? Hasta llegar al punto que ya conocemos, a la Comisaría Central de Madrid, etcétera, Sí. ¿no? Con el comisario y demás, ¿no? Que ya hemos conocido en las novelas. Tiene diferentes superiores. Uno de los cuales aprende muchísimo cómo hacer las cosas, otros aprende de cómo no hacer las cosas, pero que al final a él siempre todas estas experiencias y vivencias le van a venir, sobre todo le van a ir bien para forjar su personalidad y para forjar su manera de investigar, que es tan peculiar, ¿no? Que es tan diferente a la de muchos compañeros. Influyen todos, evidentemente, y está bien que sea así, aunque sea para mal a veces, ¿no? Porque sabe qué camino no debe tomar y qué cosas no debe realizar, aunque tenga sus tropiezos, ¿no? Influyen muchísimo. No, es que es un personaje que tú lo has diseñado muy humano, es decir, con sus fallos y con sus aciertos. Pero lo que te quería comentar es que tú sigues en la misma línea de defensa con respecto al contenido de los casos de la gente menos, o sea, más humilde, no menos, más humilde. Ves también el carácter de algunos policías que no siempre es el más adecuado,
y también el tema de los problemas por su orientación sexual. Y ese tipo de crítica que lo has mantenido en las dos novelas de las que hablamos, se siente en todos los relatos. Sí, porque, a ver, es mi manera, ¿no? de expresar, ¿no? Mi sentir social, las Sí. cosas que me preocupan, la problemática social, dentro de toda esta problemática de las personas más desfavorecidas, de las personas con menos opciones a nivel social, o, por ejemplo, de defensa de colectivos como la mujer o el LGTB, ¿no? Que aparece muchísimo dentro de las novelas. Eh, es, como digo, mi manera, ¿no? de expresarme, mi manera, ¿no? de hacer llegar a los lectores este sentir, esta manera de pensar. Y me parecía también muy interesante, ¿no? Ver de dónde parte. Evidentemente, ya en Dalila Conde nos da las pistas de dónde parte pues, toda la problemática, todos los problemas que tiene él por la no aceptación de su orientación sexual por parte de su padre, en este caso, ¿no? Bien de ver de dónde nace y cómo eso va evolucionando poco a poco. Y también cómo él evoluciona en ese terreno, desde un principio en el que a lo mejor pues, no se atreve a hablar de su orientación, lo hace poco a poco, a cómo, por ejemplo, en La niña del mercado le da absolutamente ya igual todo, habla a los cuatro vientos, incluso se parte la cara, ¿no? Como se suele decir, con quienes están en contra o le suponen un problema, un obstáculo, ¿no? Entonces me parecía bien que se mostrase también todo ese recorrido, esa faceta, ¿no? Como él también aprende poco a poco a defender o intentar defender a los más desfavorecidos, a los colectivos pues, que tienen más problemas a nivel social, de inclusión social y demás, y cómo lo va haciendo, cómo lo va él catando, ¿no? En primera persona, cómo por desgracia, lo vive, ¿no? De mezclarse, ¿no? con la gente, que es algo que además es muy propio del personaje. Él muchas veces a lo largo de la novela dice que le gusta ver, por ejemplo, los escenarios directamente, le gusta hablar con la gente, ver los objetos, mezclarse, tocar, ¿no? Y esto pues está muy bien, ¿no? Que se puede ver esa evolución de cómo se inicia así, poquito a poco, y cómo pues va eso evolucionando, ¿no? Hasta forjar a ese personaje, forjar a ese inspector jefe ya más válido, ya con su parcela de poder, en fin, ya con un cargo más alto que como empieza, y que lo ha hecho pues a través de los años, precisamente estando en contacto con la gente, ¿no? ¿Cuál es el mayor desafío que te has encontrado al retratar la evolución del inspector Vélez en los relatos? El primero, sobre todo y ante todo, tener que ser breve. Tener que ser breve. No escribir una novela. Eso es el primer desafío, ¿no? Y después también, primero que fuese todo muy lógico, porque a mí es algo que me preocupa muchísimo. Por eso trabajo tanto los mapas antes de escribir las estructuras, porque Sí. me da mucho miedo caer en errores y contradicciones. También rescatar a Leo Vélez de Dalila Conde, porque claro, ya hace unos años de la publicación de ese libro. A veces me hace mucha gracia porque la gente piensa que los escritores cuando escribimos un libro lo tenemos presente toda nuestra vida, pero es que luego han venido muchos más libros, muchas Claro, más obras. Y hay veces que hay datos de tus propios libros que no recuerdas. Y es así, es la realidad, es ¿no? normal. Entonces, he tenido que rescatar mucho al Vélez y a los personajes de Dalila Conde, porque a lo largo de Intuición aparecen personajes que luego salen en Dalila Conde. Sí, sí. No violar ninguna de esas personalidades, no equivocarme en ningún dato. A veces datos tan simples como los años, la edad que tiene el personaje en ese momento. Sí, que a Tú, veces lo que yo me he dado cuenta en alguno que me ha hecho mucha gracia, digo, hombre, este es este y este es el otro. Claro, porque la cuestión es que al ser una precuela, yo ya he leído las novelas anteriores, por lo cual sé quién va a salir después y, por ejemplo, encontrar al fontanero que luego resulta que es quién es en las otras novelas, no digo nada por no hacer ningún tipo de spoiler que pueda machacar la sorpresa, porque lo gracioso es encontrártelo, encontrarte a esos personajes que ya sabes qué relación van a tener posteriormente. Y, y desde luego, ya te digo que a mí me ha gustado mucho en ese aspecto. ¿Y qué diferencias has encontrado al escribir una serie de relatos en comparación con una novela, aparte de la brevedad y el
Y el Eh, tener que limitar el espacio y las descripciones. sí, claro, básicamente la gran diferencia es esa y que el trabajo, la manera de trabajar es muy diferente también, ¿no? Para una novela sigues una línea que sabes, bueno, tienes tu eje cronológico, ¿no? Muy Efectivamente. detallado y demás. En cambio, en los relatos ese eje muchas veces se altera porque estamos dando unos saltos en el tiempo que no son los mismos que en la novela, o al menos en el tipo de novela que yo escribo, que no hago saltos temporales muy grandes, ¿no? Entonces, claro, ahí tu eje cronológico varía, ya la manera de trabajar es muy diferente. Y no sé, sí que he notado que es distinto, ¿no? Igual que también trabajar con teatro es diferente. No he notado que sea, por ejemplo, la creación de los personajes. Algunos sí, porque a mí me gustan incluso los personajes accidentales o terciarios, que Sí. se les suele llamar en narrativa. A mí me gusta tenerlos también muy cogidos, conocerlos muy bien. En cambio, aquí han habido personajes que, pues, no los he cogido tanto, ¿no? Simplemente porque tienen una aparición muy rápida y a lo mejor no ha habido que trabajarlos tanto, ¿no? Como en novela. Pero sí, yo creo que sí, que sería sobre todo la manera de trabajar con la alteración del eje cronológico y la manera de trabajar con los personajes. Por lo demás, es igual, es narrativa al final. ¿Y cómo te sientes de volver a reencontrarte con el inspector, con Pues Leo? es que Leo y yo tenemos una relación de amor-odio. Entonces, me gusta mucho porque yo quiero mucho a este personaje, pero es muy intenso. Es tan intenso como yo. Las cosas son así. Entonces, trabajar con Leo Vélez es complicado por la intensidad del personaje, porque no puedes bajar con él. Tienes que mantener siempre un ritmo. Sí. Claro, entonces eso pues te hace a ti mantener cierta intensidad. Es complicado trabajar con personajes así, sobre todo cuando ya llevas un tiempo con ellos, pero a la vez también es muy gratificante porque los ves crecer y a mí me gusta mucho este personaje y es un personaje que creo que todavía puede dar mucho de sí, que todavía no ha encontrado su tope, su límite. Me gusta mucho trabajar con él, pero es lo que me ocurre siempre, como me ocurrió con las dos novelas, que necesito luego un pequeño espacio para dejarlo de lado, escribir otras cosas, para luego volver con fuerza a cogerlo. Y bueno, ¿cómo te planteas ahora el tema de presentaciones? ¿Vas a presentar pronto? ¿Cómo está el tema? Pues tenemos ya dos fechas ahora mismo cerradas. El próximo 17 de marzo vamos a Alicante, la primera presentación. 27. 27 de marzo. Ah, es que he oído de 17. Bueno, lo 27 de mismo, marzo. 27 de marzo, en la sede universitaria de Alicante, creo que es la calle Ramón y Cajal, Sí, si no estoy equivocada, a las 19:45, 8 menos cuarto, estaremos con la primera presentación que tengo unas ganas enormes, increíbles. ¿verdad? Sí, 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 de ya presentárselo al público, ¿no? De los lectores ya que lo puedan tener, que lo puedan ver y conocer esta faceta de Leo. Y después la segunda presentación la tenemos aquí en Elche, en la librería Litruc, Ajá. a las 7 el día 10 de abril. Muy bien, muy bien. Está todo ahí ya cerquita. Sí. Estarás encantada del libro, porque has cambiado también de editorial. Efectivamente, ahora Intuición pues se ha publicado con la editorial Mankel, que estoy encantada con la edición. La portada me parece fantástica, creo que recoge muy bien lo que es la esencia de Leo Vélez. Y bueno, la edición es preciosa, es maravillosa. Y vamos, no me queda más que dar las gracias a la editorial Mankel y, en fin, a todo el equipo del grupo 17 Musas porque ha sido increíble. Qué bonito, qué bonito. Pues nada, ¿querrías explicar algo más sobre la personalidad de Leo o de alguno de los casos que te haya costado más escribir de los que pertenecen a este libro de relatos? Pues son casos que creo que son distintos entre sí, Ujú. aunque sigan con el mismo hilo conductor, ¿no? Que es el personaje de Vélez en sí. Yo creo que al lector, por un lado, creo que vamos a tener dos tipos de lectores. El lector que nunca ha accedido al universo de Leo Vélez y el lector que ya viene de encontrarse con él en las dos novelas anteriores, ¿no? Y, para ambos yo creo que va a ser una sorpresa. Para los que nunca se hayan acercado a él, pues van a conocerlo, lo van a conocer desde el principio Sí. y lo van a odiar o amar, eso ya
depende de cada cual. Depende del Y momento. depende, sí, porque hay veces que para matarlo, como digo yo. Y para los lectores que ya vienen de conocerlo, creo que va a estar muy chulo también, va a estar muy bien, pues ver su evolución, conocerlo precisamente, lo que muchos lectores me pedían, esos datos de él, cómo llega, hasta dónde llega, y van a encontrarse también con otros personajes que ya han conocido en las novelas y van a conocer, van a saber más cosas sobre ellos, ¿no? Que eso también está muy bien, porque aquí hay secundarios que me parecen muy interesantes, secundarios que al público, al lector le ha gustado, en su momento, sobre todo en Daila Conde, hay un secundario que gustó mucho, que es el personaje de Claudia, Sí. que aquí aparece también en sus inicios y eso puede ser, resulta muy interesante también, ¿no? Pues yo creo que estos dos tipos de lectores, pues, en fin, se van a encontrar sorpresas, cosas que no esperan, casos, como digo, muy diferentes. Hay algunos casos que a mí, pues, me costó un poquito describir porque, en fin, me empatizaba mucho con las víctimas y es doloroso, ¿no? Cuando Doloroso. cosas que además sabes que pueden ser reales en cualquier momento, ¿no? Que en ningún momento nos hemos ido a la fantasía ni a la ciencia ficción. Y es doloroso, ¿no? Escribir sobre ello, sobre todo cuando empiezas a documentarte y claro, conoces, entiendes ciertas cosas que duelen. Pero bueno, también estamos ahí para eso precisamente, ¿no? Para denunciar Sí. los abusos de, como dice Leo, los de arriba. ¿Y volveremos a ver a Leo en alguna otra novela? Sí, ahora pues ya se está planificando la tercera entrega de la tercera parte de lo que sería la trilogía inicial de Leo Vélez. Ya está ahí, Con pues. este, hasta ahí puedes decir. Y con este añadido que a mí me parece que ha sido todo un acierto de los relatos de los casos del inspector. Me parece que está muy bien conocer dónde empezó, cómo empezó, quién le ha ayudado y cómo se ha ido formando él. Porque claro, como tú bien has dicho a lo largo de la entrevista, son más de 10 años que él se ha estado formando desde que entró en el Cuerpo de Policía Nacional hasta que llega los dos casos que conocemos, bueno, tres, porque Casas Viejas también se habla posteriormente en la novela de Dalila Conde, si no me equivoco. Entonces, yo creo que ha sido un acierto, desde luego. Y la edición, como bien dices, es chulísima. Estoy loca con esa portada y con esa edición, de verdad. Estás loca. Pues no sabes cuánto me alegro. Pues nada, recordamos a las personas que nos están viendo que tienen una cita contigo el 27 en la ciudad de la Universidad de Alicante, en la calle Ramón y Cajal, en la sala Miguel Hernández, a las 19:45. Y si les viene mejor ir a Elche, pues en la librería Littruc el 10 de abril a las 7 de la tarde. Y con esto, pues esperamos que saques un nuevo libro para volver a hacerte un nuevo podcast, que yo no sé si este es el tercero o cuarto que hemos hecho. Ya, Ya estás tengo hasta varios. cerca. Sí. Ya sabes que aquí estás en tu casa. Muy O bien, sea muchísimas que muchísimas gracias por habernos adelantado todas estas cositas de esta obra que ya está a la venta en todas las librerías. Y bueno, espero que tenga muchísimo éxito. Muy bien, pues muchísimas gracias y un placer, como siempre, estar con vosotros en el podcast. Gracias.